Mi nombre es Carmen Rodríguez, pero todos en el pequeño pueblo de Salamanca me conocen como Doña Carmen de las Empanadas. Si alguna vez has pasado por el mercado de los jueves aquí en la ciudad, seguramente me habrás visto allí. Una mujer mayor de 79 años, con el cabello plateado, siempre cubierto con un pañuelo colorido, vendiendo las empanadas que dicen ser las mejores de esta parte de España. Hoy, después de tantos años guardando esta historia en mi corazón, he decidido contar lo que me ocurrió. Hay ciertas cosas que guardamos por tanto tiempo que empiezan a pudrirnos por dentro. Y esta historia, en especial, ha estado atrapada en mí tanto tiempo que ya casi me está asfixiando. Nací en 1946, en una casita sencilla en el campo cerca de Valencia. Mi padre, Antonio, era un hombre que todos respetaban en la región. Dueño de una pequeña tienda, siempre con un sombrero de paja y un cigarro en la boca. Era el tipo de hombre que imponía respeto solo con su mirada, ¿sabes? Pero en casa... en casa era otra historia. Crecí en una familia en la que la palabra de mi padre era ley. Mi madre, pobre mujer, vivía con la cabeza baja, siempre asintiendo, siempre obedeciendo. Éramos 6 hermanos, 3 chicos y 3 chicas, y yo era la más pequeña. Los varones podían hacer todo. Iban a la escuela, jugaban en la calle, eran libres. En cambio, mi hermana María y yo, apenas podíamos salir del patio. Una chica decente no anda vagando por ahí, decía mi padre con esa voz que no admitía respuesta. Las mujeres deben aprender a cuidar la casa y ser buenas esposas. Y así viví mi infancia, bajo la mirada vigilante de mi padre. En la escuela, apenas terminé el 4º de primaria. Después, mi padre decidió que ya sabía leer y escribir lo suficiente para una mujer. El resto de mi tiempo lo pasaba ayudando a mi madre en las tareas del hogar y aprendiendo a cocinar. Por eso, cuando conocí a Andrés a los 18 años, me enamoré rápidamente. Él era un hombre de 27 años, conductor de un camión y recién llegado a nuestro pueblo. Era guapo, de sonrisa fácil, siempre sabía qué decir. Nos conocimos en una fiesta en la iglesia. Recuerdo que estaba ayudando a servir los bocados cuando él se acercó a mí. Me miró a los ojos y me dijo, «La comida debe ser tan bonita como la cocinera». Me ruboricé, pero también sentí algo extraño, como si todo mi ser despertara. Después de ese encuentro, Andrés empezó a visitarnos. Compraba cosas que no necesitaba solo para verme. Mi padre pronto notó sus intenciones, pero no se opuso cuando Andrés pidió permiso para cortejarme. De hecho, creo que se sintió aliviado. Una hija casada era una boca menos que alimentar. Nuestro noviazgo fue corto, siempre vigilado. No estábamos nunca solos, siempre había alguien cerca. A pesar de esto, en esos pocos momentos juntos, Andrés me hizo soñar con una vida diferente. Me hablaba de las ciudades que visitaba con su camión. Me prometía que algún día me llevaría a conocer el mar. «Carmen, tú mereces más que esta vida aquí. Conmigo conocerás el mundo». Y yo le creí, con todo mi corazón, tan joven e inexperta. Nuestro compromiso fue anunciado tras 6 meses de noviazgo. Andrés compró una casita sencilla en el pueblo vecino donde viviríamos después de casarnos. Poco a poco, comenzó a comprar muebles y me mostraba fotos, me incluía en todas las decisiones. Por primera vez en mi vida, me sentí respetada, valorada. La boda se celebraría en junio de 1964. Justo después de que cumpliera 18 años. Durante los meses previos, apenas podía dormir de tanta ansiedad. Finalmente iba a salir de la casa de mi padre, finalmente iba a ser dueña de mi vida, finalmente iba a poder respirar. La víspera de nuestra boda, todo estaba preparado. Era una pequeña celebración en casa. No éramos una familia adinerada, así que no había grandes lujos, pero el amor estaba presente en cada rincón de la casa. Mis tías estaban en la cocina, ayudando a mi madre, que no paraba de cocinar desde la mañana. El olor de la comida llenaba cada rincón y mi padre, siempre tan serio, estaba sentado en su mecedora en el patio, fumando su cigarro y mirando el horizonte. A veces, cuando cruzábamos miradas, sentía un escalofrío, pero no comprendía por qué. Mi hermana Ana, que ya estaba casada, vino especialmente para ayudar en los preparativos de la boda. Mientras ella seguía con mi madre en la cocina, yo estaba en mi habitación, doblando la ropa que llevaría a mi nueva vida. Y entonces, de repente, la puerta se abrió.
Era mi padre. Cerró la puerta detrás de él y se quedó mirando fijamente por un tiempo que se me hizo eterno. «Te vas mañana, ¿verdad?», me preguntó con una voz que no me sonó como la de siempre. «Sí, papá», respondí, un poco nerviosa. Mi padre nunca había sido de muchas palabras, mucho menos de mostrar afecto o preocupación. Se acercó lentamente, se sentó al borde de mi cama donde yo estaba doblando la ropa, y puso su mano sobre mi hombro. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero traté de disimularlo. «¿Sabes lo que pasa entre un hombre y una mujer en la noche de bodas?», me preguntó, sus ojos fijos en los míos de una manera que no entendí en ese momento. «Sí sé, papá», le contesté tartamudeando, sintiendo mi cara arder. Mi madre me había explicado algunas cosas, y el resto lo había escuchado de las mujeres casadas cuando lavaban ropa en el río. Pero mi padre no pareció satisfecho con mi respuesta. «No, no lo sabes», dijo en un susurro, y entonces, antes de que pudiera reaccionar, me levantó de la cama, me empujó contra la pared, y sus manos comenzaron a tocarme de una manera que nunca habría imaginado. Trataré de no recordar esos detalles, pero los tengo grabados en mi memoria. Me sentí completamente indefensa. Intenté gritar, pero su mano tapó mi boca. Después de un tiempo que no puedo describir, él se levantó, se arregló la ropa como si nada hubiera sucedido, y antes de salir de la habitación me dijo: «Ahora sabes lo que ocurre. Mañana no harás el ridículo». Quedé paralizada, sin poder moverme. No pude hacer nada. Me senté allí, sola en la oscuridad, con el corazón roto, esperando que mi hermana llegara para poder fingir que todo estaba bien. Cuando ella entró, intenté esconder el dolor, pero no podía. Me tapé con las sábanas y me quedé allí, sin poder dormir. Aquella noche, mi mundo cambió por completo. No solo me iba a casar, sino que mi propio padre había destruido algo dentro de mí que nunca podría recuperar. Al día siguiente, el día de la boda, me levanté como una sonámbula. Me bañé, me vestí, y me miré al espejo. La niña que veía en el reflejo ya no era la misma. Mis ojos estaban vacíos, mi sonrisa era forzada. Pero seguí adelante. Caminé hasta el altar, junto a mi padre, el mismo hombre que horas antes me había destruido. Decimos los votos, intercambiamos los anillos, y recibimos las bendiciones. Durante toda la ceremonia, sentí la mirada de mi padre sobre mí, una mirada que sabía que había dejado una marca indeleble en mi vida, algo que no podría olvidar, incluso cuando me fuera lejos. Esa noche, en nuestra nueva casa, cuando Gerardo intentó tocarme con todo el amor y respeto, me paralicé. No entendía por qué no podía dejar que me tocara, por qué sentía esa repulsión. «Solo estoy nerviosa», mentí entre sollozos. «Necesito tiempo». Gerardo, con toda su bondad, lo entendió. Nos dormimos tomados de la mano, pero por dentro, sentía que algo ya se había roto para siempre. La vida de casada comenzó con esa terrible carga secreta. Al principio, todo parecía normal. Gerardo y yo nos acomodamos en nuestra nueva casa, que era pequeña pero acogedora. Lo que más me preocupaba era lo que había sucedido la noche anterior, lo que mi padre me había hecho, y cómo eso me seguía persiguiendo. Por dentro, me sentía vacía, como si mi vida fuera un peso imposible de soportar. Gerardo, por su parte, estaba tan ilusionado con nuestra vida juntos. Me llevaba a cenar a pequeños restaurantes, me compraba flores, y me hablaba de nuestros futuros hijos. A veces, me hacía reír con sus historias sobre los viajes que hacía con su camión, sobre los lugares que me llevaría. Siempre tenía planes y sueños, pero yo solo sentía el vacío. Una noche, después de casi un mes de casados, Gerardo trató de tocarme de nuevo. Esta vez, pude evitarlo. Mi cuerpo temblaba, mi mente no podía dejar de pensar en lo que había pasado con mi padre, y lo único que podía hacer era decirle que me diera más tiempo. No sabía cómo explicarle lo que me había hecho, ni cómo podía decirle que su amor, tan puro y sincero, me aterrorizaba. En esos días, me refugiaba en las tareas del hogar, en la cocina, en lo que fuera para evitar cualquier contacto físico con él. Gerardo, preocupado, me preguntaba si algo no estaba bien, pero siempre le respondía que todo estaba bien, que solo necesitaba un poco más de tiempo. El miedo a que descubriera la verdad me estaba matando, y me parecía que no había salida. Las semanas pasaron, y con ellas, los recuerdos del abuso de mi padre se volvían más nítidos. Sentía que no podía escapar de la prisión que había creado mi propia familia.
Cada vez que Gerardo me miraba con esos ojos llenos de amor, me sentía culpable. ¿Cómo podía ser feliz con alguien que no sabía la verdad? ¿Cómo podía seguir adelante cuando una parte de mí se había destruido para siempre? Un día, mientras Gerardo estaba fuera, me senté sola en la sala, mirando las paredes de la casa que habíamos hecho nuestra. Cada rincón me parecía vacío, como si no hubiera nada real en este nuevo mundo que intentábamos construir. Las lágrimas comenzaron a caer, y por un momento, deseé que todo terminara, que la vida se detuviera. No podía seguir viviendo con este secreto, pero tampoco podía contar la verdad. Esa misma tarde, mi hermana Ana vino a visitarme. Estaba muy emocionada, contándome sobre sus hijos y su vida en la ciudad. Mientras me hablaba, me di cuenta de que no podía seguir viviendo así, atrapada en esta mentira. Necesitaba confesar lo que me había sucedido, lo que mi padre me había hecho. Pero el miedo me paralizaba. ¿Cómo podría ella creerme? ¿Y si ella no me apoyaba? ¿Y si pensaba que estaba loca? El silencio se alargó entre nosotras. Yo no podía mirarla a los ojos. Sentía que mi alma se ahogaba. Finalmente, después de mucho tiempo de pensar, le dije, temblando: Ana, necesito contarte algo. Algo que he guardado por años. Ella me miró, sorprendida, y se acercó a mí, tomándome de las manos. ¿Qué pasa, hermana? Puedes confiar en mí. Respiré profundamente y comencé a contarle, con lágrimas en los ojos, todo lo que había pasado con mi padre, lo que me había hecho esa noche y todo lo que había seguido después. Cuando terminé, me sentí vacía, agotada, pero al mismo tiempo, sentí una pequeña liberación. Ana, sorprendida y asustada, me abrazó. No sé qué decir, Carmen. Esto es muy difícil de creer. Pero no te preocupes, ahora que lo sé, lo vamos a superar. Estamos juntas en esto. Sus palabras, aunque llenas de sorpresa, me dieron algo de esperanza. Tal vez no estaba sola, tal vez podía contar con ella para enfrentar la verdad. Pero la realidad pronto se impuso. El miedo seguía ahí, latente, y sabía que el camino hacia la sanación no sería fácil. A medida que pasaban los días, me di cuenta de que mi vida con Gerardo nunca sería como la había soñado. Había algo roto en mí, algo que no podía repararse tan fácilmente. Lo que mi padre había hecho me había marcado para siempre, y la oscuridad que había traído a mi vida no se iría tan fácilmente. Los días pasaron lentamente, y con ellos, la realidad comenzó a pesarme más y más. Gerardo, que no sabía lo que había sucedido, continuaba tratando de hacerme feliz, pero no sabía cómo. Sus intentos de ser cariñoso, de acercarse a mí, solo me hacían sentir más distante. Algo en mí se había roto, y no sabía cómo repararlo. Las noches se volvían cada vez más difíciles. Me despertaba en medio de la noche, empapada en sudor, con los recuerdos de lo que había hecho mi padre. Su rostro, sus ojos, su toque. Todo se mezclaba en mis pesadillas. La idea de que nadie podía ayudarme, de que nadie sabía lo que había sucedido, me ahogaba. Un día, después de semanas de silencio, Gerardo me sorprendió al llegar temprano a casa. Había estado trabajando en un nuevo contrato y se sentó a mi lado en la mesa, mirándome fijamente. Carmen, ¿qué pasa? Me preguntó, con una mirada preocupada. Has estado distante últimamente, y yo no sé qué hacer para ayudarte. Intenté forzar una sonrisa, pero no pude. Mi pecho se apretó, y sentí una ola de angustia que me ahogó. Era como si todo lo que había estado guardando dentro de mí estuviera a punto de estallar. No es nada, Gerardo, solo estoy cansada, mentí, sabiendo que no era cierto. Sabía que no podía seguir ocultando lo que había sucedido. Pero el miedo me paralizaba, me impedía decirle la verdad. Gerardo no insistió, pero podía ver que algo no estaba bien. La preocupación en su rostro no desapareció, pero aceptó mi respuesta, aunque no me creyó por completo. Me dio espacio, aunque sabía que eso solo empeoraría las cosas entre nosotros. Al día siguiente, decidí que debía hacer algo para al menos tratar de recuperar lo que había perdido. Tenía que ser honesta conmigo misma y con Gerardo. No podía seguir viviendo la mentira, y lo que más temía era que él descubriera lo que había pasado, pero de la manera equivocada, sin que yo pudiera explicarlo. Esa tarde, después de un largo día de trabajo, me acerqué a él. Mi corazón latía fuertemente en mi pecho, pero sentí que debía hacerlo,
que no podía vivir más con esta carga. Le tomé las manos y lo miré a los ojos, buscando el valor que me faltaba. Gerardo, hay algo que tengo que contarte. Algo que no te he dicho, dije, con la voz temblorosa. Es algo que sucedió mucho antes de que nos casáramos, algo que me está destrozando por dentro. Gerardo me miró en silencio, sin comprender, pero sin interrumpirme. Le conté todo lo que había vivido, lo que me había hecho mi padre, cómo me había destruido esa noche. Me costó, las palabras no salían con facilidad, pero finalmente logré decir todo lo que llevaba dentro. Gerardo se quedó en silencio por un largo momento, su rostro pálido y tenso. Finalmente, respiró profundamente y dijo: Carmen, esto es mucho para procesar. No puedo imaginar lo que has vivido, pero lo que sé es que te amo, y estoy aquí para ti. Vamos a superarlo juntos, pero necesito tiempo para entenderlo. Esas palabras, aunque llenas de amor, no fueron suficientes para calmar el dolor. Algo dentro de mí seguía roto, y aunque sabía que Gerardo intentaría apoyarme, no sabía si yo sería capaz de dejarlo entrar completamente. Mi confianza, esa parte tan vital de mí misma, ya no existía. El día a día continuó, pero todo parecía estar envuelto en una nube de tristeza y miedo. Cada vez que veía a Gerardo, pensaba en lo que había hecho mi padre. Cada vez que intentaba ser cariñosa con él, el miedo me paralizaba. Los recuerdos seguían acechando en cada rincón de mi mente, y sentía que no podía escapar. Aunque mi hermana Ana había intentado darme fuerzas, las voces en mi cabeza no dejaban de repetirme lo mismo. Nadie podría comprender lo que había vivido. Nadie podría ayudarme. Estaba sola. La vida siguió adelante, pero con un peso mucho mayor sobre mis hombros. Cada día era una lucha interna. Por fuera, intentaba seguir adelante, cumplir con mis responsabilidades como esposa, pero por dentro todo se desmoronaba. Gerardo, con toda su paciencia y amor, seguía intentando acercarse a mí, pero cada intento solo me recordaba la distancia que había entre nosotros. No podía dejar de pensar en lo que había sucedido. La vergüenza, el miedo, la confusión. Todo se entrelazaba y me ahogaba. Los días parecían repetirse, como si el tiempo se hubiera detenido en algún punto oscuro de mi vida. Me levantaba por la mañana, preparaba el desayuno, hacía las tareas del hogar, pero mi mente nunca estaba en lo que hacía. Estaba atrapada en mis pensamientos, en las pesadillas que cada noche me despertaban, en los recuerdos de lo que me había hecho mi padre. Sentía que ya no era la misma, que mi vida había quedado detenida en ese momento de terror. Gerardo, al ver que no podía acercarse a mí, empezó a salir más de casa. Su trabajo lo mantenía ocupado, y, aunque al principio me molestaba su ausencia, me di cuenta de que también necesitaba ese espacio. Tal vez no tanto para él, sino para mí. Necesitaba estar sola con mis pensamientos. Necesitaba pensar en lo que estaba haciendo con mi vida, en lo que había perdido y, sobre todo, en cómo podía seguir adelante. Una tarde, cuando Gerardo salió, me encontré sola en casa. La casa, que alguna vez estuvo llena de esperanza, ahora me parecía fría y vacía. Me senté en el sillón, mirando las paredes, tratando de encontrar algún sentido a todo lo que había vivido. Pensé en mi madre, en lo que ella habría hecho si hubiera estado aquí. Ella nunca supo lo que me ocurrió. Siempre fue tan callada, tan sumisa. ¿Habría creído lo que me había hecho mi padre? ¿Me habría protegido? No lo sabía. Con el tiempo, la tristeza comenzó a convertirse en una carga que no podía seguir llevando. Decidí que necesitaba hablar con alguien más, alguien que no estuviera tan cerca de mí, alguien que pudiera ayudarme a poner todo en perspectiva. Pensé en Ana, mi hermana. Aunque en su momento no comprendió del todo lo que había pasado, sentí que ahora podría ser el momento de hablar más abiertamente con ella. Así que, un domingo por la tarde, la llamé y le pedí que viniera a casa. Cuando llegó, la encontré en la entrada, con su típica sonrisa, pero algo en sus ojos me dijo que sabía que no era una visita común. La invité a entrar, le ofrecí café, y nos sentamos juntas en la sala. El silencio entre nosotras fue pesado al principio, pero al final, la verdad salió de mis labios. Ana, tengo que hablarte de nuevo. Necesito que me ayudes, que me escuches. Le dije con voz temblorosa. Ana me miró, asintió y me tomó la mano. Claro, hermana, estoy aquí para ti, siempre lo estaré. Y fue entonces cuando le conté todo lo que había vivido,
lo que había estado guardando en lo más profundo de mi corazón. Le hablé de cómo mi padre me había destruido, de cómo sus acciones me habían marcado para siempre. De cómo mi matrimonio con Gerardo se había visto afectado por todo lo que había sucedido, por la culpa, por el miedo. De cómo el dolor seguía acechando en cada rincón de mi vida. Ana, al principio, quedó en shock. Nunca imaginó lo que me había ocurrido. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y, aunque no podía entender completamente mi sufrimiento, lo aceptó con el corazón abierto. Carmen, no sé qué decir, pero lo que sé es que no estás sola. No lo estás, te lo prometo. Estás conmigo, siempre. Sus palabras, aunque llenas de amor, no fueron suficientes para calmar mi tormento. Sabía que lo que había vivido con mi padre era algo que jamás podría borrar. Pero al menos, ahora no estaba tan sola. Ana me prometió que, aunque no podía cambiar lo que había pasado, me ayudaría a sanar, a encontrar la paz. A partir de ese momento, nuestras conversaciones se hicieron más frecuentes. Ana me ayudaba a abrir las puertas de mi alma, a enfrentar los demonios del pasado. Pero el camino hacia la sanación no era fácil, ni rápido. Me costaba aceptar que el dolor no desaparecería de inmediato. Pero al menos, sentía que comenzaba a caminar en la dirección correcta. El tiempo siguió su curso, pero las cicatrices dentro de mí no se desvanecían. Aunque había comenzado a hablar más con Ana y a abrirme un poco, el dolor seguía presente en mi vida. Las noches, en especial, eran las más difíciles. A menudo me despertaba sudando, con la sensación de que algo me asfixiaba. Recordaba aquellos momentos con mi padre, la manera en que me había violado mi propia carne y sangre, y el terror de no poder defenderme. La relación con Gerardo seguía siendo complicada. Aunque él me trataba con todo el amor posible, yo no podía corresponder de la misma manera. Algo dentro de mí se había cerrado para siempre, y el miedo me impedía acercarme a él. Lo miraba a los ojos y veía a un hombre bueno, pero al mismo tiempo, veía a alguien que, aunque me amaba, no podía entender el sufrimiento que llevaba dentro. A veces, cuando me encontraba sola, el dolor era tan intenso que me parecía que iba a ser incapaz de seguir. ¿Cómo podía vivir con esta carga tan pesada? ¿Cómo podría sanar después de todo lo que había vivido? Sentía que la tristeza me ahogaba, y me costaba encontrar consuelo en lo que tenía alrededor. Una tarde, mientras estaba sentada en la cocina, mi hermana Ana me llamó. Había pasado mucho tiempo desde que hablamos sobre lo que había ocurrido, pero sentí que ella quería decirme algo importante. Al escuchar su voz al teléfono, me sentí un poco más aliviada. Carmen, quiero que vengas a casa este fin de semana, me dijo, su voz llena de sinceridad. Tengo algo que quiero mostrarte. Creo que te ayudará a seguir adelante. Esa invitación me sorprendió, pero algo en su tono me hizo pensar que podría ser la oportunidad para cerrar algunos capítulos de mi vida. Así que, decidí ir. No sabía qué esperar, pero sentí que necesitaba hacerlo. Ana siempre había sido mi refugio, y quizás esta vez lo que ella tenía para decirme podría ser el paso que necesitaba para liberarme. El fin de semana siguiente, llegué a su casa. Cuando entré, me recibió con una sonrisa cálida. Me abrazó fuerte, como si supiera que necesitaba ese gesto. Luego, me invitó a sentarnos en el jardín, donde había preparado una pequeña mesa con té y galletas. Carmen, lo que quiero mostrarte es algo que he estado trabajando durante mucho tiempo. Es algo que creo que te dará una nueva perspectiva. Me llevó a una pequeña habitación de su casa, donde tenía un lienzo en blanco. Ana había comenzado a pintar, algo que nunca había hecho antes. Pero lo que me sorprendió no fue solo su habilidad con los pinceles, sino lo que había pintado. Era un paisaje, pero no uno cualquiera. Era un paisaje que representaba su visión del futuro, su esperanza, su lucha por seguir adelante. Este es el futuro que quiero para ti, Carmen. Un futuro lleno de luz, de esperanza y de sanación. Creo que lo que más necesitas es encontrar tu propia paz, y a veces eso significa hacer frente a lo que te ha marcado. Pero también es necesario que mires hacia adelante, no solo hacia lo que te ha hecho daño. Sus palabras me llegaron al corazón. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía que había algo de esperanza, algo que podía cambiar dentro de mí. Aunque no podía olvidar lo que había vivido, comprendí que no debía seguir mirando hacia el pasado. Necesitaba empezar a sanar, no por los demás, sino por mí misma. A partir de ese día, comencé a asistir a terapia.
No era fácil, pero sentía que era el primer paso hacia la liberación. Cada sesión me acercaba un poco más a la sanación, aunque el camino aún era largo. Había muchos momentos en los que quería rendirme, pero recordaba las palabras de Ana, el futuro lleno de luz que ella veía para mí. Las semanas pasaron y, aunque el dolor seguía siendo parte de mi vida, también empecé a encontrar pequeñas piezas de paz. Gerardo, al principio, se mostró desconcertado por mi decisión de ir a terapia, pero, con el tiempo, comenzó a entender que era necesario para mí. Me apoyó como pudo, y poco a poco, nuestra relación empezó a sanar también. Lo que más me ayudó fue el hecho de que, aunque no podía cambiar lo que había pasado, podía cambiar cómo vivía el presente. Aprendí a poner límites, a decir no cuando algo no me hacía bien, y a rodearme de las personas que realmente me apoyaban. Aprendí a ser fuerte, aunque no siempre lo sentía así. A veces, cuando los recuerdos me asaltan, me siento atrapada de nuevo en ese dolor. Pero ya no soy la misma. No soy la niña vulnerable que una vez fui. Soy una mujer que ha enfrentado su tormento, que ha luchado para encontrar su voz, y que ha decidido seguir adelante, a pesar de todo. Con el tiempo, las heridas comenzaron a cicatrizar, aunque no desaparecieron por completo. La paz que había comenzado a encontrar en mí misma no era la misma que antes. No era la paz de la niñez, ni la paz que alguna vez creí que podría tener. Era una paz más fuerte, una paz construida sobre el sufrimiento, pero también sobre la valentía de enfrentar mi pasado. Gerardo y yo seguimos juntos, aunque nuestra relación ya no era la misma. Habíamos atravesado muchas tormentas, y aunque el amor seguía siendo el cimiento de nuestro matrimonio, ambos sabíamos que la vida que habíamos planeado juntos ya no era la misma. Yo ya no era la mujer que había soñado ser, ni el hombre que había imaginado. Pero aún así, caminábamos juntos. Aprendí a confiar en él nuevamente, aunque, por supuesto, con un poco de miedo y precaución. Y él, con su paciencia, me mostró que el amor verdadero no siempre es perfecto, pero siempre está dispuesto a sanar. A veces, cuando salgo a caminar por el pueblo, siento que los ojos de todos están sobre mí. Soy doña Carmen, la señora de las empanadas, la que todos saludan con una sonrisa. Pero dentro de mí, hay algo más. Un ser que ha sobrevivido, que ha enfrentado su peor miedo, y que sigue luchando cada día por mantener la paz en su vida. Las cicatrices no son visibles para los demás, pero yo las siento cada vez que alguien me mira o me habla. Las cicatrices de una infancia robada, de un abuso que nunca se debió haber dado. A veces me pregunto qué hubiera pasado si hubiese hablado antes, si hubiese tenido el valor de contar mi historia en su momento. Tal vez mi vida hubiera sido diferente. Tal vez no tendría tantas sombras a mi alrededor. Pero lo que he aprendido es que el dolor no define mi vida. Lo que define mi vida es lo que decido hacer con ese dolor. Y he decidido que no voy a dejar que el sufrimiento me consuma. He decidido que voy a seguir adelante, por mí misma y por los demás. Mis hijos, ahora adultos, me han demostrado que la vida, aunque dura, puede ofrecer momentos de luz. Les hablo sobre la importancia de la verdad, sobre la necesidad de sanar, sobre lo que significa vivir con integridad. No quiero que ellos pasen por lo mismo que yo. No quiero que sientan el dolor que sentí cuando era pequeña. Y aunque sé que mi historia les duele, también sé que, de alguna manera, ellos aprenderán a enfrentarse al dolor de una forma diferente, más sana, más libre. Un día, mientras trabajaba en mi pequeño puesto de empanadas, una joven se acercó a mí. La reconocí como una de las muchachas que a veces venía con su madre a comprar. Estaba sola, y su rostro mostraba una tristeza que nunca antes había visto. Doña Carmen, me dijo, con una voz temblorosa, quería hablar con usted. No sé a quién más recurrir. He escuchado su historia, y siento que no estoy sola. ¿Cómo logró usted salir adelante? ¿Cómo enfrentó lo que le ocurrió? La miré a los ojos, y por un momento, sentí que estaba viendo a mi yo más joven, esa niña que nunca tuvo el valor de contar su historia. Respiré hondo y tomé un sorbo de agua. No fue fácil, querida, le respondí, con la voz un poco quebrada. He vivido mucho, he sufrido mucho, pero también he aprendido que, aunque el dolor nunca se va por completo, hay maneras de encontrar la paz. Lo más importante es que nunca te guardes nada para ti misma. Hablar es el primer paso para liberarte. Ella me sonrió, aunque sus ojos seguían llenos de lágrimas. Pero esa sonrisa fue suficiente.
Fue la misma sonrisa que yo misma vi cuando comencé a encontrar mi propio camino hacia la sanación. En ese momento supe que, aunque mi dolor nunca desaparecería, había encontrado un propósito más grande. Ayudar a otras personas a enfrentar sus monstruos, a encontrar su voz, a vivir de nuevo. Así, con el paso de los años, he aprendido a vivir con mis recuerdos, pero sin que ellos me controlen. He aprendido a tomar control de mi vida, de mis decisiones. He aprendido que las cicatrices, aunque profundas, también pueden ser una muestra de fortaleza. Y aunque el sufrimiento nunca desaparecerá por completo, lo que me queda es la capacidad de sanar, de seguir adelante, de vivir.